el procesamiento emocional de los TAP es absolutamente distinto al de las personas que no poseen este trastorno. Entonces, que ese procesamiento emocional impide que ellos hagan lectura de las emociones de tristeza, de angustia de las personas a las que están agrediendo, y por eso continúan con su agresión. Y conducta impulsiva e irresponsable. Ustedes saben que la función ejecutiva se relaciona directamente con la impulsividad, es decir, fallos en la función ejecutiva o en el freno inhibitorio particularmente provocan que estas personas presenten conductas impulsivas. Para explicar el trastorno, no solo el antisocial, sino cualquier psicopatología, debemos de analizar 4 dimensiones básicas en el ser humano. Nosotros no nos podemos centrar solo en la dimensión biológica, ni solo en la dimensión psicológica, ni solo en la dimensión social, sino que tenemos que analizar cada una de ellas. Entonces voy a retomar las 4 dimensiones y cuáles son esas alteraciones que explicarían el trastorno antisocial. Entonces empecemos por la dimensión biológica. En cuanto a la dimensión biológica, hay influencias genéticas relevantes en el trastorno, en que plantean que el TAP es 5 veces más común en parientes biológicos de primer grado de los hombres con TAP y 10 veces más común en parientes biológicos de primer grado de mujeres con TAP. ¿Qué quiere decir esto? No que el trastorno sea más común en las mujeres que en los hombres, porque la literatura dice incluso todo lo contrario, que es más común en los hombres que en las mujeres. Pero si la anomalía genética, es decir, el gen, lo transmite la mujer, es 10 veces más probable que se presente un trastorno antisocial de la personalidad en el individuo pues, que se está gestando. Esas son hipótesis que ha planteado la APA en 1887 y desde 2000, es decir, que son hipótesis muy recientes. Ustedes saben que esta patología ha sido de gran interés pues, como para los psicólogos y para los neurocientíficos, ya que implica pues distorsiones de la realidad significativas y daño a los demás. Entonces es una de las patologías que más nos ha interesado investigar a nosotros. A nivel biológico también se plantean anormalidades del sistema nervioso central. Esta hipótesis es absolutamente importante porque entonces dicen que a través del electroencefalograma se ha podido encontrar que hay actividades de ondas cerebrales anormales, similares a las de los niños pequeños, en especial en los lóbulos prefrontales, pues en el lóbulo frontal. Particularmente, eso lo plantean Elliot y Guillet, es decir, estas personas sí tienen un funcionamiento distinto en su lóbulo frontal al del resto de las personas. Aquí pues se los explico, a través de la resonancia magnética y a través de la tomografía por emisión de positrones se ha descubierto que los cerebros con TAP revelan anormalidades tanto estructurales como funcionales en la porción prefrontal del cerebro y en el circuito de la amígdala límbica. Esto provoca que su procesamiento emocional por un lado sea diferente, o sea, ellos no procesan las emociones igual que nosotros, igual que las personas pues, que no padecemos el trastorno. Y por otra parte, esta condición inhibe la capacidad que ellos tienen para aprender de la experiencia. Entonces a ellos los pueden encarcelar, los pueden detener y no van a aprender a través de esa experiencia, que eso no les conviene volverlo a hacer, porque ese circuito entre la amígdala y los lóbulos prefrontales impide o inhibe el aprendizaje de la experiencia. También a nivel biológico se plantea que hay anormalidades del sistema nervioso autónomo. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. Entonces ellos plantean que hay una incapacidad para aprender de la experiencia gracias a la falta de ansiedad y la tendencia a llevar a cabo, ellos tienen tendencia a llevar a cabo conductas de excitación alterada. Entonces por eso les gusta la emoción, por eso les gusta involucrarse en situaciones que les generen una gran excitación cortical. ¿Listo? Hay una predisposición genética, hay otra hipótesis biológica que habla de que hay una predisposición genética a no sentir miedo o a la falta de ansiedad.
el TAC se desarrolla por falta de miedo o por bajos niveles de ansiedad, y eso se asocia con más errores en los procesos de aprendizaje de las tareas. Ustedes saben que la ansiedad como emoción provoca que nosotros aprendamos de la experiencia. Al ellos tener falta de ansiedad, es decir, al no sentir miedo, entonces ellos no van a aprender de la experiencia, que es un poquito lo que decía la otra hipótesis anterior. Hay otra hipótesis biológica que habla de la excitación o búsqueda de sensaciones, es decir, se plantea que estas personas tienen disfunción en el sistema reticular activante. Ustedes saben por Luria, por la teoría de los sistemas funcionales, que el sistema reticular activante se asocia directamente con el tono, ¿cierto? Y con la activación de la corteza. Entonces se plantea que los TAC tienen una disfunción en este sistema que hace que tengan una sensibilidad baja. Por lo tanto, ellos necesitan buscar estímulos intensos para poder reaccionar. ¿Listo? Vamos para la definición psicológica que explica el trastorno. Y acá retomamos pues principalmente la dimensión cognitiva, que plantea Aaron Beck, plantea que las creencias centrales que tienen estos pacientes podrían explicar su conducta antisocial o su procesamiento pues antisocial. Entonces él dice, plantea la teoría que para los TAP el mundo es hostil, es una creencia central que ellos tienen, el mundo es hostil, dice reacciona ante los otros antes que los otros lo hagan por ti, ellos se tienen que adelantar a la acción del otro porque el otro es una amenaza. Recuerden que una de las características es la desconfianza, y otra creencia central que explica el trastorno es que está en aprovecharse de los demás. A nivel psicológico también tendríamos pues que retomar sin duda el aprendizaje o la historia del aprendizaje. Entonces se plantea que hay características neurobiológicas en el TAP que explican la imposibilidad de ellos aprender. Por otro lado, se habla de que hay una falta de modelos positivos en el desarrollo de las conductas prosociales, es decir, que ellos no tienen un modelo a nivel familiar que les indique cuáles son esas conductas prosociales o que les ayude a desarrollar la cognición social, que es una función directamente también del lóbulo frontal. Por otro lado, se plantea que no hay posibilidades en los TAP del condicionamiento clásico, operante y social. Entonces esto explica pues el trastorno a nivel psicológico. También tenemos una dimensión social, y esa dimensión social está explicada por los ambientes familiares de negligencia, hostilidad, indiferencia y maltrato físico. Las investigaciones han sugerido que las personas con TAP a nivel social tienen núcleos familiares muy disfuncionales, donde se evidencia significativamente el maltrato, tanto psicológico como físico, y esto influye en el desarrollo de este trastorno. Ahora sí, entonces vamos a centrarnos en la función ejecutiva. Es importante analizar qué es la función ejecutiva, o como se debe decir realmente, funciones ejecutivas, porque no hay una sola función. La función ejecutiva está compuesta por varias funciones. La función ejecutiva se ha estudiado y definido desde varios teóricos, teniendo en cuenta su importante papel, sobre todo en la planeación y la regulación del comportamiento. Esa es la función que en cierta medida, o en cierta medida no, en toda la medida, influye en la diferenciación de nosotros, los Homo sapiens sapiens, con los demás mamíferos. Luria plantea que las funciones ejecutivas son una serie de operaciones mentales de alto orden que son necesarias para resolver problemas con una intencionalidad y dirección hacia un objetivo de manera apropiada. Es decir, que las personas que tienen disfunción, ejecutiva van a tener dificultad en establecer planes dirigidos a un objetivo particular. Estas operaciones hacen parte de una compleja cadena de operaciones mentales, es decir, la función ejecutiva no funciona sola, y está encargada de establecer metas, organizar simultánea y secuencialmente, iniciar, monitorizar, modificar flexiblemente y supervisar de manera consciente y dirigida la actividad cognitiva.
Si ustedes ven detenidamente esta definición de función ejecutiva y sus implicaciones en cuál es pues como su función realmente en el comportamiento humano, se van a dar cuenta que está implicada la memoria, porque para yo secuencializar una acción, modificar flexiblemente mis actos, supervisar de manera consciente y dirigir la actividad cognitiva, tengo que tener una memoria de trabajo activa, ¿sí? Entonces ya empezamos a intuir que una de las dificultades de las personas con relación a la memoria hace referencia a la memoria de trabajo, pero no únicamente a la memoria de trabajo. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el funcionamiento ejecutivo lo representa ese conjunto de capacidades que hacen que el pensamiento se transforme en las diferentes acciones necesarias para funcionar de forma organizada, flexible y eficaz, encargándose de adaptar al individuo a las distintas demandas del entorno. Es decir, gracias a la función ejecutiva, nosotros podemos adaptarnos al entorno o a los entornos donde nos desenvolvemos. Si hay disfunción ejecutiva, es difícil que nos adaptemos. Precisamente por eso es tan complejo que los staff se adapten al entorno, respeten la norma, tengan un comportamiento social o prosocial adecuado, precisamente por esa disfunción. Este sistema ejecutivo es el sistema por excelencia que contribuye en la iniciación de las actividades, se encarga además de la iniciación de conductas, de planeación, controla la planificación, la secuencia, la dirige, para que sea pertinente y eficaz, y así una tarea pueda llevarse a cabo correctamente, o sea, para que el objetivo se cumpla correctamente. La función ejecutiva, entonces, como les explicaba hasta ahora, tiene dimensiones. Hay un autor que la ha trabajado profundamente que se llama Bartlett. Bartlett ha planteado que hay 4 funciones súper importantes, dimensiones, de la función ejecutiva, y la primera es el autocontrol. Se define el autocontrol como la autorregulación de la conducta en respuesta a las contingencias del medio. Se dice que la capacidad de autorregulación se desarrolla muy tempranamente, pero que se evidencia una capacidad de autorregulación más o menos a partir de los 7 años de edad. Por eso, antes de los 7 años de edad, los niños suelen ser muy impulsivos, no meditan sus acciones, pero después de los 7 ya se tiene que evidenciar, de los 7 años ya se tiene que evidenciar una autorregulación de la conducta. ¿Qué sucede entonces si recuerdan un poquito las explicaciones biológicas o la dimensión biológica del TAC, cuando les hablaba de que hay evidencias por electroencefalogramas que hay un funcionamiento distinto en el lóbulo prefrontal y que pareciera que en los TAC el lóbulo prefrontal funcionara como el de niños pequeños? Aquí está entonces esta explicación. Yo no puedo tener autocontrol si mi lóbulo frontal no se ha desarrollado normalmente entre comillas, ¿cierto? Entonces aquí aparece a los 7 o 8 años el comportamiento autorregulado, pero además del comportamiento regulado aparece la anticipación de consecuencias sin la necesidad de que el entorno me lo esté diciendo. Es decir, antes de que el niño tenga 7 años, el papá le tiene que decir: cuidado te caes, cuidado te quemas, cuidado te rompes, camina despacio. Después de los 7 años, un niño puede funcionar autónomamente, autorregularse y no tener que estar recibiendo demandas del entorno que le digan: no hagas esto, no hagas aquello. En los antisociales, si funcionan como niños menores de 7 años, entonces es por eso que constantemente hay que decirles por qué hiciste, qué fue lo que pasó, sí, todo el tiempo. Recuerden que tienen una incapacidad de aprender de la experiencia. Otra dimensión de la función ejecutiva es la inhibición comportamental, que les decía ahorita, del control inhibitorio. Es el núcleo central del funcionamiento ejecutivo. Las personas desinhibidas a nivel comportamental, es decir, que no tienen por un lado autorregulación, pero por otro lado no piensan antes de actuar, tienen dificultad en esta dimensión de la función. Entonces es importante aclarar que hay 3 procesos de inhibición interrelacionados. Entonces está la inhibición de respuestas prepotentes. Cuando estamos hablando de la inhibición de respuestas prepotentes, son respuestas que ya están en el sistema, listas para emitirse.
Cuando uno tiene inhibición, o sea, cuando uno es capaz de controlar el comportamiento e inhibirse, entonces estas respuestas prepotentes no se ejecutan, sino que quedan en el sistema. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, probablemente haya tenido dificultades con su jefe, y usted le quiere decir a su jefe que es lo peor que le ha pasado en la vida, que usted está súper decepcionada de él, pero gracias a esta inhibición comportamental y a este proceso de respuestas prepotentes que usted tiene, esas verbalizaciones, y se queda callado y lo piensa, pero no lo dice. ¿Sí me van a entender? En las personas antisociales esto se ve alterado, la inhibición de estas respuestas prepotentes. Ellos simplemente las emiten, sin importar las consecuencias que vengan después. Por eso se plantea, o las hipótesis anteriores plantean que hay una imposibilidad de aprender a través del castigo. Para ellos el castigo no funciona, entonces probablemente el jefe, al que yo le diga eso, me va a echar del trabajo, me va a despedir, pero al antisocial eso no le importa. Bueno, no importa, busco otro trabajo, no hay ningún problema, porque no hay aprendizaje de la experiencia anterior. ¿Listo? Ahí entonces también estaríamos incluyendo que pueden haber dificultades en los TAP en la memoria a largo plazo. ¿Listo? El otro proceso de inhibición habla de la suspensión de una respuesta. Suspensión de una respuesta, es decir, ya, la respuesta estoy, te la limito, pero yo soy capaz de frenarla. Control inhibitorio, freno inhibitorio, lo que les explicaba, el antisocial no opera con esa inhibición comportamental. Y finalmente, el control inhibitorio, la inhibición comportamental se relaciona directamente con el control de la interferencia. Yo puedo controlar la interferencia que me provocan, por ejemplo, el ruido que están haciendo afuera, para poderme concentrar en la cátedra que les estoy dictando en este momento. En las personas que tienen dificultades en esa dimensión de la función ejecutiva, no son capaces de controlar esa interferencia, ¿sí? De concentrarse en la tarea y de controlar la interferencia. Esta función permite el funcionamiento eficiente, esta dimensión, permite el funcionamiento eficiente de la función ejecutiva, mientras que una pobre inhibición comportamental puede causar deficiencias secundarias en dicha función. Por ejemplo, los niños con TDAH, ¿sí?, que deben conocer más o menos su sintomatología, tienen dificultades significativas en esta dimensión de la función ejecutiva, en la inhibición comportamental. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo también es una de las dimensiones de la función ejecutiva. De ahí que la cátedra se relacione directamente con el trastorno. Es decir, memoria de trabajo yo la puedo ver como función, como proceso, o como una función multi, que funciona tanto como proceso y como función. Ahorita vamos a aclarar un poquito eso. Entonces, la memoria de trabajo es un prerequisito para la planeación, como lo explicaba el doctor Lopera en su cátedra, la primera cátedra. Si yo no tengo memoria de trabajo, ¿cómo voy a planear? ¿Cierto? Mi memoria de trabajo o la working memory es la que me permite, por un lado, codificar la información y llevarla de pronto al almacén de memoria a largo plazo, o utilizarla en el momento en el que la requiero para hacer una tarea específica. Entonces, es un prerequisito para la planeación, la selección de acciones y la regulación de la acción. Todas estas funciones dependen de la habilidad para activar el proceso de la información en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo también ha sido definida como uno de los componentes de la función ejecutiva, es decir, como un proceso de la función ejecutiva o como una unidad multifuncional. Era lo que les decía ahorita. Yo puedo ver la memoria de trabajo como una función, como un proceso o como una unidad multifuncional que incluye una responsabilidad central en la función ejecutiva para el control y la regulación del procesamiento cognitivo. Por eso podemos ver en las dificultades con los TAP que no hay esa regulación del proceso cognitivo, es decir, que una de las alteraciones a nivel de la memoria más significativas en los TAP es en la dimensión de la memoria de trabajo. Vamos a hablar más de la memoria de trabajo, pues que es uno de los objetivos principales de esta cátedra, y entonces decimos, se refiere a un sistema cerebral
que proporciona almacenamiento temporal para ejecutar funciones cognitivas complejas. Los subcomponentes de la memoria de trabajo tienen subcomponentes importantes, pues como para saber, que el doctor López lo mencionó, pero es importante recordarlos. Entonces el primero es el central ejecutivo, que es un sistema de control atencional. Si mi memoria de trabajo no está funcionando adecuadamente, muy probablemente yo no voy a tener la capacidad de poner atención al evento que estoy viviendo. ¿Listo? También hay otro componente de la memoria de trabajo, y es la pizarra visoespacial. La pizarra visoespacial de la memoria de trabajo me permite manipular las imágenes visuales, es decir, recordar, porque ustedes han escuchado memoria visual, el término de memoria visual, aquí se los están explicando en lo que tiene que ver con la memoria de trabajo. Hay una pizarra visoespacial que me permite a mí manipular las imágenes, y gracias a eso me desenvuelvo y me adapto en el entorno, gracias a mi pizarra visoespacial. Y por otro lado está el subcomponente del retén fonológico o articulatorio, que se relaciona directamente con la información basada en el lenguaje. Es decir, miren los tres subcomponentes de la memoria de trabajo: el central ejecutivo, que me permite poner atención o concentrar mi atención; la pizarra visoespacial, que me permite ubicarme a nivel visual y desenvolverme en el espacio; y el retén fonoarticulatorio, que me permite captar toda la información que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, por eso ustedes van a escuchar la definición de memoria de trabajo no verbal, que se relaciona con la pizarra visoespacial, ¿cierto? Todo lo que es visoespacial pertenece a mi memoria de trabajo no verbal. Entonces, la memoria de trabajo no verbal es una habilidad para representar información visualmente en la memoria. Las limitaciones de esta resultan en una conducta controlada extensamente por el contexto y por consecuencias inmediatas. ¿Cómo así? Si yo tengo dificultad en mi memoria de trabajo no verbal, mis acciones las va a controlar significativamente el entorno, porque yo no recuerdo la imagen, ¿sí? Entonces tengo que volver a conocer, volver el espacio, pues, o las imágenes visuales, volverlas a repetir. Miren esto como está directamente relacionado con el aprendizaje de la experiencia, y por qué las personas con TAP no aprenden de las experiencias. Entonces decimos pues que esto provocaría problemas para realizar conductas dirigidas hacia el futuro. Por eso estas personas se recuerdan cuando hablábamos de las características y las dimensiones que le explicaban. Ellos no tienen un proyecto de vida claro, pero ¿cómo lo van a tener si se les impide a través de estas dificultades tener una visión futurista y prepararse para eventos futuros y tener conciencia del tiempo? Es un trastorno grave. Ahora hablemos de la memoria de trabajo verbal, que hace referencia al retén fonoarticulatorio que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, la memoria de trabajo verbal se refiere a la habilidad para autohablarse. Esto es una de las dificultades significativas que tienen las personas con TAP. Hay una disminución en la capacidad de insight. No sé si ustedes recuerdan en teoría cognitiva, Meichenbauer, cuando hablaba de las autorregulaciones. Sí, yo me puedo, yo me puedo autorregularizar. Estas personas, al tener dificultades en su memoria de trabajo, no tienen capacidad de autohablarse, y esto de no poder autohablarse implica una pobre capacidad de insight. Entonces hay una desorganización en la expresión verbal y hay dificultades para la comprensión de la lectura también en estas personas. Resolución de problemas, otra dimensión de la función ejecutiva planteada por Bartley. Entonces dice, la resolución de problemas ilustra y resume la activación de procesos organizados electivamente por el lóbulo frontal. Estas personas tienen una gran capacidad para resolver problemas adecuadamente, con lo que les he hablado durante toda la conferencia. Es decir, no hay planeación, no hay diferenciación de límites, no hay organización, no hay visión futura. Entonces, obviamente, ¿cómo se da la resolución de problemas de una persona con este tipo de dificultades? Entonces, aquí tenemos
unas características básicas de por qué implica yo tener dificultades en mi resolución de problemas, en la dimensión ejecutiva que se encarga de la resolución de problemas. Entonces, todo problema, por una parte, tiene que generar interés en el individuo y focalización de la atención. Si a mí no me genera interés, por ejemplo, el procesamiento emocional de una persona que me está pidiendo que no la asesine, ¿cómo voy a dejar de asesinarla? ¿Cierto? Solución de problemas. Ese problema no lo voy a solucionar adecuadamente, ¿cierto? Interés del individuo, es decir, al individuo no le interesa focalizar su atención en las necesidades emocionales del otro. Entonces, por ahí viene. Análisis de los datos del problema. Yo, para resolver un problema, tengo que analizar todos los datos, ¿cierto? Desmenuzarlo y decidir cuál es el mejor camino. Si mi función ejecutiva no está, valga la redundancia, funcionando adecuadamente, no voy a tener cómo analizar los datos de este problema. Luego de analizarlo, yo tengo que establecer una estrategia, ¿sí?, de solución. Luego hago una ejecución controlada de ese programa y lo sostengo por medio de la memoria prospectiva, ¿sí?, donde está implicada la memoria de trabajo. Hago una evaluación del resultado y comparo el resultado obtenido y los datos iniciales con lo que yo quería lograr al resolver ese problema. Todos estos pasos se observan alterados en el trastorno antisocial de la personalidad. Ahora vamos a hablar de los lóbulos frontales y la función ejecutiva. La función ejecutiva, como se los he repetido anteriormente, se ubica básicamente en los lóbulos frontales del cerebro. Entonces, la complejidad de los lóbulos frontales se evidencia en las interconexiones, es decir, el lóbulo frontal se conecta con casi todo nuestro sistema nervioso central. Y ahí es donde está la magia de su importancia en nuestro comportamiento, las implicaciones en el comportamiento. Que por un lado hay interconexiones con la corteza prefrontal con el sistema límbico. Y esto se relaciona directamente con la motivación. Yo, para poder estar motivada, para poder hacer las cosas, tengo que estar motivada. ¿Qué me permite a mí esta motivación? Esa conexión de la corteza prefrontal con el sistema límbico. Hay una conexión también del lóbulo frontal con el sistema reticular activado, el arousal, lo que les decía ahorita, el tono de activación de la corteza, de lo que se ha observado que los trastornos con personalidad antisocial carecen. Hay una corteza posterior, pues hay una conexión del lóbulo frontal con la corteza posterior, básicamente con las áreas de asociación. Hay conexiones también con regiones motoras y el lóbulo frontal. Por lo tanto, miren que el lóbulo frontal se conecta con casi todo nuestro sistema nervioso central y esto lo hace tan delicado o explica también ciertos comportamientos del ser humano por ese montón de conexiones. Los lóbulos frontales son responsables entonces de 3 categorías de funcionamiento neuropsicológico. Primero, el funcionamiento ejecutivo. Segundo, lo regulador, el funcionamiento neurológico a nivel de la regulación. Y tercero, el discurso social. Por eso ahora hay muchas investigaciones que se están concentrando en la implicación del lóbulo frontal y la cognición social que se supone se ubica acá. El funcionamiento adecuado del lóbulo frontal entonces garantiza las habilidades para mantener una propia estrategia de resolución de problemas, para el logro de una meta, las habilidades para llevar a cabo un plan estratégico de acción secuencial, las representaciones mentales de una tarea, la planeación y el automonitoreo del comportamiento, y las habilidades para usar las claves ambientales. Definitivamente, el funcionamiento de nuestro lóbulo frontal está implicado en la adaptación del ser humano al entorno o a los entornos donde se desenvuelve. La neuroanatomía de la función ejecutiva. Cuando hablamos de neuroanatomía, entonces, ¿dónde se ubica la función ejecutiva? ¿Dónde se asienta a nivel material esta función en nuestro cerebro? Como se los he mencionado, Luria dice que la zona prefrontal es la zona donde se asienta la función ejecutiva, es decir, esta parte de acá, la zona prefrontal. Entonces es la que tiene relación con la planificación, con la regulación y con el cambio de estrategias en caso de que tenga que haber un cambio de comportamiento, es decir, con la flexibilidad mental. Lesar
basándose en la revisión de la literatura sobre casos afectados en personas con disfunción ejecutiva, apoya que estas funciones están íntimamente relacionadas con los daños que se producen en el lóbulo frontal, que poseen un rico y vasto entramado de conexiones, tanto a nivel cortical como subcortical, lo que les decía ahorita. Nuestro lóbulo frontal se conecta tanto con niveles corticales como subcorticales del sistema nervioso, y eso hace que se relacione directamente con todo nuestro comportamiento. Ustedes no sé si recuerdan el caso de Phineas Gates, que sufrió pues una lesión significativa en su lóbulo frontal y cambió absolutamente de personalidad, ¿cierto? Entonces ahí podemos identificar que la función ejecutiva, una pues, de las funciones que se vio alterada en el caso de Gates, es significativamente, no sé, su sustrato neuroanatómico es el área prefrontal. Aquí tenemos pues los lóbulos. Aquí tenemos entonces que la función ejecutiva se relaciona con los lóbulos prefrontales. Ahora hablemos de las conexiones de la función ejecutiva que están implicadas en la memoria de trabajo. ¿Listo? Para yo tener alteraciones en mi memoria de trabajo, que recuerden que es una función, es una dimensión de la función ejecutiva, entonces tengo que identificar cuáles son esas conexiones que implican el deterioro. Entonces estamos hablando de las conexiones implicadas que traducen dificultades en la memoria en los trastornos con personalidad antisocial. Entonces miramos que las conexiones frontotalámicas, en especial el núcleo talámico dorsomedial, en conexión con la corteza prefrontal, afectan significativamente la memoria de trabajo. Entonces la conexión prefrontal con el tálamo es la primera fase neuroanatómica que tenemos que asociar con la memoria de trabajo. Las conexiones frontolímbicas. Hay conexiones frontolímbicas que facilitan el componente emocional y afectivo para regular las cogniciones. Recuerdan que al inicio de la conferencia les había explicado que las personas con TAP presentan dificultades en el procesamiento emocional. Si mi función ejecutiva es la encargada de esto, o sea, mi conexión frontolímbica me va a regular ese componente emocional y afectivo para regular mi cognición, en los TAP este circuito se ve significativamente alterado. Entonces, la combinación de este procesamiento frontal y sistema límbico facilita la integración de la información externa e interna para dar una respuesta emocional afectiva adecuada. Por eso, sus respuestas, las respuestas de los TAP, no son coherentes en términos de emoción, afecto y cognición, porque su procesamiento emocional es deficiente o diferente. Por lo tanto, la corteza prefrontal es vital para estos procesos. El daño en esta área produce degradación del control ejecutivo, es decir, el daño en el circuito frontolímbico produce dificultades en la situación de planificación, en la toma de decisiones y en la degradación del control ejecutivo. Esta persona no puede ejecutar un plan y desarrollarlo pausadamente y tener las estrategias correctas que le permitan adaptarse al entorno. Aquí tenemos pues los lóbulos prefrontales, está la ubicación, es decir que acá es la base neuroanatómica de la función ejecutiva. Fuster es otro autor que ha planteado que el lóbulo frontal tiene implicaciones significativas en la memoria. Entonces él dice que es importante reconocer que la función jerárquica del lóbulo frontal y la ejecución de las acciones es muy importante identificarla, es decir, el lóbulo frontal y sus conexiones funcionan jerárquicamente. Entonces él dice, funcionan desde las neuronas motoras, los núcleos motores, el cerebelo, el tálamo
y los ganglios basales y el córtex frontal. Es decir, funcionan jerárquicamente para activar una acción, para activar un plan. El córtex frontal también se organiza jerárquicamente, es decir, el córtex motor primario mediaría la representación y la ejecución de los movimientos esqueléticos. El córtex premotor actuaría en la programación de los movimientos más complejos que implican meta y trayectoria, y el córtex prefrontal es el de mayor nivel, mayor implicación en la función ejecutiva y se encarga de, por una parte, entonces miren la explicación de la disfunción en la memoria en los TAP. Se ubica a nivel neuroanatómico en el córtex prefrontal y se encarga de la memoria a corto plazo motora y la preparación para la acción en las áreas motoras suplementarias. La memoria perceptiva a corto plazo, memoria de trabajo propiamente dicha, para la retención de la información sensorial relevante en el córtex dorsolateral, tanto la memoria de trabajo no verbal como la memoria de trabajo verbal. Y el control inhibitorio de la interferencia para eliminar aquello que es irrelevante en el córtex orbitofrontal. No me la pasé por. Entonces vamos a analizar esta diapositiva detenidamente. Si miramos entonces el título de la cátedra, disfunción ejecutiva y disfunciones en la memoria en el trastorno de personalidad antisocial, encontramos que el córtex prefrontal se encarga de estos tres aspectos que se encuentran significativamente alterados en ellos. Por una parte, las dificultades en la memoria a corto plazo, tanto motor como en la memoria de trabajo verbal y no verbal, provocan que estas personas tengan serias dificultades para llevar a cabo una acción coherente con las claves ambientales, y por otro lado que tengan dificultades serias para aprender de la experiencia. ¿Listo? Entonces con ellos el castigo no funciona, ¿sí? Por un lado, esa es una de las conclusiones. Otra, el control inhibitorio, es decir, la impulsividad en estas personas es muy evidente, y esto también lo controla el córtex prefrontal, es decir, el sustrato anatómico de la función ejecutiva. La corteza frontal se mantiene activa tanto ante los estímulos internos como externos, es decir, yo no tengo que estar pensando todo el tiempo, voy a activar mi función ejecutiva para hacer una acción determinada, no. Ella se encuentra todo el tiempo activa y está todo el tiempo leyendo los estímulos internos como externos, generando constantemente esquemas nuevos para la acción voluntaria. Es decir, gracias a nuestra función ejecutiva nosotros podemos tener conductas volitivas de ejecución propia, porque las deseo, porque las quiero realizar. Entonces está implicado obviamente en las decisiones, la volición y las intenciones. Estos esquemas implican la formulación de metas, atención para la actuación, selección de respuestas, programación y finalmente el inicio de la acción, en donde los mecanismos ejecutivos de supervisión controlan todos los procesos motores rutinarios. Es decir, la función ejecutiva controla todos los procesos motores rutinarios, sin que usted piense, tengo que caminar, tengo que bañarme, tengo que salir, tengo que correr, todo eso, todo el tiempo lo está controlando su función ejecutiva, porque está activa todo el tiempo. El córtex prefrontal, como les decía ahorita, es una de las áreas más altamente interconectadas con otras regiones del córtex humano, por eso implica la explicación de muchos de nuestros comportamientos. Yo diría que la mayoría. Se conocen interconexiones masivas de la corteza prefrontal con los lóbulos parietales, temporales, regiones límbicas, núcleos de la base, ganglios basales y cerebelo. Una de las funciones principales de la corteza prefrontal, siguiendo el modelo de Fuster, es su papel crítico en la organización temporal de las acciones que están dirigidas hacia una meta. Estas metas no necesariamente tienen que ser metas cognitivas, sino que también pueden ser metas biológicas, de alimentación, de protección, necesidades básicas. Entonces aquí decimos movimientos somáticos, oculares, conducta emocional, rendimiento intelectual, habla y o razonamiento.
El córtex dorsolateral, otra conexión muy importante que se relaciona pues con la función ejecutiva, actúa en la mediación de estímulos independientes que coinciden con la finalidad de organizar la conducta. Gracias a esta conexión dorsolateral, entonces yo puedo planear mi conducta y organizarla para lograr una meta específica. Entonces aquí da la explicación. La organización temporal de la secuencia de la conducta nueva y compleja resulta imprescindible en la integración temporal de múltiples estímulos separados. Cuando yo estoy haciendo la lectura del entorno, entran a mi cerebro todos los estímulos separados, pero son las cortezas de asociación los que lo integran y los que indican cuál es el plan que yo debo ejecutar, cuál es la acción que debo dirigir para lograr un fin, pues, o una meta. Mire, el desarrollo del cerebro va conformando toda una red neuronal. A medida que usted se va desarrollando, su cerebro va conformando muchas redes neuronales, muchas ramificaciones dendríticas se arborizan y a través de la experiencia con la exposición ambiental. Es decir, mi cerebro no se va a desarrollar solo en sí mismo. Por una parte pues está todo su acervo neurobiológico y por otra parte está mi conexión con el ambiente, y esa conexión con el ambiente hace posible ese desarrollo cerebral. De manera que esas neuronas prefrontales tienden a responder similar ante estímulos o situaciones previamente aprendidos, pero cuando yo no tengo capacidad de aprender a causa de que mi memoria de trabajo, que es la dimensión ejecutiva que me explica esto, no funciona adecuadamente, ¿cómo voy a aprender de la experiencia? ¿Cómo voy a reaccionar coherentemente con la experiencia? Esto va a significar que el trabajo integrativo del lóbulo frontal implicaría la activación de memorias a largo plazo. Es decir, aquí caemos a lo que les decía inicialmente. No solamente hay alteraciones en la memoria de trabajo en las personas con trastorno de personalidad antisocial, sino que también hay alteraciones en las memorias a largo plazo. En su caso, la memoria de trabajo sería el resultado del funcionamiento en conexión de la reverberación de la actividad entre el córtex prefrontal y el córtex asociativo posterior, es decir, entre los circuitos ejecutivos y los circuitos sensoriales. Es decir, la conexión entre los circuitos ejecutivos y los circuitos sensoriales, que era lo que explicaba el doctor Lopera, tiene directa relación con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo actúa por la reverberación de estos circuitos. Ahora, el circuito frontal dorsolateral, que es donde se explica la memoria a largo plazo, el deterioro de la memoria a largo plazo en estos trastornos, produce una sintomatología, pues la disfunción en este circuito dorsolateral produce una sintomatología similar a la descrita por las lesiones directas del corte prefrontal, es decir, del síndrome desenvolutivo. Y está caracterizado por la capacidad de mantener la flexibilidad mental y el cambio de criterios en la planificación, generación de estrategias, organización de las acciones en la utilización de la experiencia, es decir, las memorias a largo plazo. Este circuito dorsolateral afectado implica o me explica más bien estas dificultades en la memoria a largo plazo que pueden presentar los trastornos con personalidad antisocial. La memoria se altera tras lesiones frontales, pero no únicamente la memoria de trabajo, que es lo que les decía ahorita. Las lesiones en el corte basal frontal interrumpen circuitos de memoria y pueden provocar amnesias. Pero indirectamente el lóbulo frontal produce la capacidad de aprendizaje en tanto está implicado en la capacidad de planificación y de organización de la información. Entonces, las dificultades en memoria a largo plazo también nos están sustentando el asunto del trastorno de la personalidad antisocial, en particular su dificultad para aprender de la experiencia. Por otro lado, permite la organización espaciotemporal y contextual de la información aprendida, mi memoria a largo plazo, la memoria contextual y temporal, la capacidad no solo de aprender una información, sino de relacionarla con un contexto y ordenarla en el tiempo de una manera adecuada. Miremos el circuito orbitolateral, que también me parece muy importante y que también demuestra o sustenta ciertas alteraciones que presentan los TAO. Este circuito modula
los aspectos de ajuste personal y social, así como la inhibición de la interferencia, estímulos externos e internos, autocontrol. Las disfunciones en este circuito producen alteraciones graves en la inhibición y en la capacidad para controlar los impulsos. Esta, si recuerdan las diapositivas iniciales, es una de las características significativas del trastorno antisocial de la personalidad, la incapacidad para inhibir y para controlar los impulsos. Y eso lo explica la conexión dorso-lateral. Buenos días. Doctora, buenos días. Hablamos de Barranquilla, de la Universidad Simón Bolívar. Buenos días. El audio está muy difícil. ¿Sería posible que la cámara pudiera mostrarnos las diapositivas para poder entender el tema con los estudiantes? Perfecto. Gracias, muy amable. Qué pena, buenos días. ¿Sería tan amable de bajarle por favor el volumen al micrófono, que desde acá se está escuchando todo? Entonces también interfiere en la comunicación. Buenos días. Ya les quedó mejor ubicadas las diapositivas. ¿Cómo? Gracias, muy amable. Con muchísimo gusto. Vamos a continuar entonces con la doctora Marcela. Les voy a compartir uno de los artículos que más pues, me ha llamado la atención y de alguna forma que sustenta todo lo que les he dicho a lo largo de esta cátedra. Hay varios artículos, hay varias investigaciones, que se han dedicado a investigar esta disfunción ejecutiva y las dificultades en la memoria en los trastornos con personalidad antisocial, pero este es uno de los que lo enfatiza más. Sin embargo, esto se hizo con antisociales no psicópatas. Es una investigación realizada por María Alfredo Parra Rodríguez, Lady Joana Sánchez, Clara Marcela Rivera y Juan Carlos Arango Lasprilla. Está en Anuario de Psicología y es del 2005 esta investigación. Ellos evaluaron la función ejecutiva con varias pruebas, pero yo les comparto dos de las que tuvieron menos puntuación las personas con trastorno antisocial de la personalidad. Está la clasificación de tarjetas del Wisconsin, que ustedes saben que es una prueba neuropsicológica sensible al funcionamiento ejecutivo, y la tarea de atención visual dividida, que implica trabajar con el Conners. El Conners es un test, el CTT, no sé si lo recuerdan. Bueno, por un lado, las tarjetas del Wisconsin, que plantean que la persona tiene que descubrir las reglas del ejercicio y organizar las tarjetas de acuerdo a la lógica pues que le presente su función ejecutiva, ¿cierto? Entonces los organizan por color, por forma, por número, ¿sí? Y una vez van descubriendo la clave, una vez que obtengan 10 respuestas correctas, uno varía la regla y ellos tienen que volverla a descubrir. Esa es una, que está implicando puro funcionamiento ejecutivo, control, planeación, básicamente. Y la tarea de atención visual individual, el Conners, es el test en el que a usted en el computador le van a aparecer las letras del abecedario puestas por segundos, y entonces le aparece la A, la B y la C. Y usted tiene que hacer clic con el mouse cada que le aparezca una letra determinada. Puede ser la A, en algunas ocasiones es la A, o en algunas ocasiones es la Z. No sé, el tachado, por ejemplo, el tachado de la A es similar a esa función. ¿Qué se pretende evaluar con esto? El control inhibitorio. Entonces, las personas que ellos evaluaron presentaron, uno, dificultades significativas en la organización de las categorías, de la clasificación de las tarjetas de Wisconsin, una. Y la otra,
una dificultad significativa en el test del CONERS, es decir, no hay control inhibitorio porque les aparecía la letra que no podían cliquear y la cliqueaban, porque no hay control, no hay freno inhibitorio. Les dice, por ejemplo, no pueden oprimir el mouse o la tecla cuando aparezca la Z, y aparece la Z y ellos siguen, pues, ay, me equivoqué, ya apareció la Z, uy, no me di cuenta, sí. Eso implica entonces dificultades en la función ejecutiva. A través entonces de esta investigación, los investigadores descubrieron que los sujetos homicidas no psicópatas presentan un bajo rendimiento en las pruebas aplicadas, en todas las pruebas aplicadas a nivel neuropsicológico, pero hubo una evidencia que la mayor función afectada definitivamente era la función ejecutiva. Es decir, tienen dificultades para la planificación, la flexibilidad cognitiva y la distribución de recursos cognitivos durante la acción. En definitiva, entonces, para ir cerrando, los lóbulos frontales intervienen en todas las funciones cognitivas a través de su capacidad para la planificación, la organización de la conducta, así como en su aplicación en el control y la focalización de la atención necesaria para ejecutar con éxito cualquier programa de acción, y a través del control de los impulsos y de los inputs emocionales. Los sujetos entonces con diagnóstico de personalidad antisocial evidencian disfunción ejecutiva teniendo en cuenta cada una de sus dimensiones. Es decir, en los TAP todas las 4 dimensiones, autorregulación, control inhibitorio, memoria de trabajo, tanto verbal como no verbal, tienen alteraciones, y son estas las que pueden estar explicando las conductas antisociales. Es decir, que si nosotros, los psicólogos y neuropsicólogos, pensáramos en un proceso de intervención con estos pacientes, tendríamos directamente que enfocarnos a la rehabilitación de estos lóbulos, ¿sí?, de la función ejecutiva en particular. Entonces, esa disfunción ejecutiva teniendo en cuenta cada una de las dimensiones, y están marcadas por las disfunciones en la memoria del trabajo y en la memoria a largo plazo. Estas son las 2 memorias afectadas entonces en el trastorno antisocial de la personalidad. Recuerdan que el doctor Lopera les decía pues como la diferenciación: hay un registro, hay una memoria de trabajo y hay una memoria a largo plazo. Estos pacientes o estas personas no tendrían dificultades en el registro, ¿sí?, sino que tendrían dificultades en la memoria de trabajo y en la memoria a largo plazo. Muchas gracias. Esta es la presentación. Bueno, entonces damos las gracias a la doctora María Marcela Arana. Ahorita vamos a pasar entonces a las preguntas. Queremos recordarles a las universidades que están conectadas que también ellos pueden participar en el espacio para las preguntas. Buenos días. Ahorita hablaba de la parte de la rehabilitación. ¿De qué manera uno puede rehabilitar como esa parte o esa dimensión biológica cuando se ve afectada y es la que más influencia tiene dentro del trastorno? Bueno, realmente el tema de la rehabilitación todavía es un tema muy nuevo, ¿sí? Incluso la neuropsicología está prestando ahora más atención a la rehabilitación que a buscar la patología. Y realmente en trastornos antisociales todavía no se ha hecho ninguna investigación. De hecho, por acá veo algunos de mis compañeros estudiantes de semillero en los que estamos proponiendo una investigación de rehabilitación cognitiva, particularmente la función ejecutiva, pero queremos profundizar primero bien en sus alteraciones para poder luego rehabilitarlas. Pero ¿cómo se puede rehabilitar? En la actualidad la neuropsicología tiene afortunadamente tareas que son muy similares a las pruebas, pero son ejercicios de larga duración, donde inicialmente se empieza como el cerebro funciona jerárquicamente. Estoy asentando en la teoría luriana, entonces rehabilitando primero la atención, y al rehabilitar la atención se van rehabilitando otros procesos cognitivos superiores.
apenas está esta investigación en el campo. Cuando la tenga, me imagino que la vamos a publicar, porque realmente estamos muy interesados en ver más el proceso de rehabilitación que seguir hablando de la patología y dónde tienen las disfunciones. Pues ya sabemos que las disfunciones están claras, ¿cierto? Y en particular en la memoria de trabajo y en la memoria a largo plazo. Tendríamos que establecer un programa de rehabilitación profundo para identificar pues si se puede, si se pueden evidenciar cambios en las conductas de estas personas, ¿cierto? De todas maneras tenemos que entender que el trastorno antisocial de la personalidad es una entidad absolutamente compleja y que no se explica solo a nivel biológico, sino que también se explica a nivel contextual. En el artículo que nos presentaste hablaban pues como de homicidios, ¿cierto? Pero esos homicidas eran personas que habían sido diagnosticados con trastorno antisocial o simplemente eran homicidas que no fueran psicópatas. A ver, hay que hacer una diferenciación ahí, porque sabemos que cuando hay una disfunción de la norma significativa, por ejemplo, matar a una persona, ser homicida, implicaría que estás cumpliendo uno de los criterios fundamentales descritos por el DSM-4-TR para trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, no todos los trastornos antisociales son psicópatas, y eso implica un rasgo obviamente mucho más profundo, por ejemplo, el no sentimiento de culpa, el no sentimiento de ansiedad. En la investigación eran homicidas, es decir, rasgos antisociales, y sí se habían escogido significativamente pues como para esta investigación. Incluso una de las limitaciones de la investigación para generalizar sus resultados era que la población era muy pequeña, creo que valoraron apenas 70 sujetos, y con 70 sujetos pues no se puede generalizar. El asunto es la dificultad para conseguir personas con trastorno antisocial de la personalidad que quieran ser evaluadas, ¿cierto? Que quieran ser sometidas a una evaluación, que es una de las limitantes, por ejemplo, que en las investigaciones que estamos realizando hemos encontrado, ¿cierto? Que sean antisociales dispuestos, que no los vamos a encontrar pues con Hannibal Lecter en la investigación. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le hablo una estudiante de psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Les tengo una preguntita. Si el daño es orgánico y hay una lesión en las áreas prefrontales, ¿estos pacientes tienen una rehabilitación? Gracias. Era un poco la pregunta que ya habíamos contestado al inicio. A ver, las investigaciones en cuanto a rehabilitación no se han hecho aún, estamos apenas en ese proceso, pero sabemos que el cerebro tiene una capacidad, y es la plasticidad cerebral, y confiamos los neuro que esa plasticidad cerebral contribuya a la rehabilitación de estas personas, mínimamente pues a contribuir a que su calidad de vida sea distinta y a que la calidad de vida de las personas que los acompañamos en el entorno también sea diferente. Pero la posibilidad de una rehabilitación se asienta precisamente en ese principio del cerebro, el principio de plasticidad cerebral. Vuelvo y te repito, en el momento no hay investigaciones en esta área, apenas se está comenzando a hacer, porque la rehabilitación cognitiva es muy nueva. Hasta donde tengo entendido, pues las personas con trastorno antisocial, de todos modos, pues ellos pueden seguir contando, y como su memoria a largo plazo semántica, si recuerdan y si conocen todo lo que les ha pasado, y pueden narrar como todos los sucesos, el que insultaron al jefe, cualquier cosa de esas. Pero entonces, ¿qué sería realmente el daño que dices como con el aprendizaje y la memoria? Si realmente todavía pueden como contarlo, todavía pueden decirlo todo.
Esa pregunta la voy a responder basada en la cátedra del doctor Lopera. Ustedes saben que no hay una memoria, hay muchas memorias. Entonces, decir que las personas con trastorno antisocial de la personalidad tienen su memoria autobiográfica intacta no quiere decir que no puedan aprender de la experiencia. Como les decía en la cátedra, hay algo genético que está explicando que ellos tienen una predisposición a no sentir miedo, a no sentir ansiedad, y estas emociones, la liberación de esos neurotransmisores como la acetilcolina, ¿sí?, y el glutamato que el doctor Lopera explicó para hablar de las fijaciones en la corteza entorrinal, de las huellas médicas, explican que ellos no puedan aprender, porque es que si yo no tengo mi almacén de memoria de trabajo adecuado y no aprendo de la experiencia, porque a mí no me da miedo, pues no hay una liberación significativa de esos neurotransmisores, no aprendo, y entonces al no aprender, ¿qué voy a llevar a la memoria de trabajo? Es decir, ellos no aprenden de las experiencias, a ellos el castigo no les importa, y a través de eso es que se está hablando que la memoria de trabajo, en algunas instancias, las memorias a largo plazo se pueden ver afectadas y implicarían un no aprendizaje de la experiencia en estos sujetos. Buenos días. Yo tengo una pregunta acerca de esto pues, que acabamos de comentar, y es que se dice que hay pues, la imposibilidad de señalar un factor genético, es decir, una predisposición. Yo quisiera saber si hay algún estudio de base empírica que señale, pues, es decir, me refiero a un diseño experimental, por ejemplo, con modelos animales, que señale que sí es una predisposición y no, pues, digamos, un efecto de ciertas contingencias ambientales. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, alguna vez leí un ejemplo parecido sobre una selección a través de varias generaciones en un modelo animal en ratas, por ejemplo, que sí evidenciara que hay una disfunción cerebral en ese aspecto, y que esa falta de miedo digamos, al condicionamiento aversivo, por ejemplo, sí está desde el nacimiento, porque igual arrojar datos desde la neurobiología, pues, en correlaciones con conductas es sencillo, pero si eso no explicara el trastorno, sino que fuera una causa, me parece que sería una aseveración muy delicada, pues, decir que es causa de eso. Además parece que dejara la puerta cerrada, pues, hacia una explicación ambiental del trastorno, y sería también, pues, tendría implicaciones éticas sociales, en el sentido de que sería pintar a esta gente, pues, como sujetos que ya nacieron así, que de alguna manera, pues, eso es inmodificable. Entonces me gustaría saber si hay algún estudio que se haya hecho en el que se evidencie que esa característica de la falta de miedo está desde el nacimiento, por ejemplo, en estudios longitudinales con ratas y selección a través de generaciones, que muestran que esa característica está desde el principio, pues, desde el nacimiento. Bueno, voy a empezar al revés. La primera es, al inicio de la conferencia les explicaba que las entidades psicopatológicas no las podemos explicar desde una sola dimensión, porque son multicausales, es decir, la etiología es multicausal, y entonces en ningún momento cierro la puerta a lo social. De hecho, se los expliqué que la dimensión social era muy importante y que la familia influía, que las personas con trastornos de personalidad antisocial generalmente tienen vínculos familiares muy disfuncionales, entonces es imposible, ni en este ni en ningún trastorno, yo decir que es solo lo biológico o que es solo lo ambiental, no. Yo pienso que tenemos que tener claros los modelos de diátesis estrés y entender que una sola causa no me explica, pues, semejante entidad, ¿cierto?, en cualquier patología. Eso por un lado. Respecto a los estudios genéticos, sí, ese es un gran problema. Sí hay estudios, pero hay también estudios que contradicen esa posición.
Elliot, por ejemplo, fue uno de los que planteó esa hipótesis y él decía, pues yo encontré en modelos animales, particularmente en ratas, una dificultad, pues como si genéticamente estas personas vinieran predispuestas para no tener miedo, para no tener ansiedad ante las experiencias extremas y eso les impide aprender del castigo, pero eso no quiere decir que sí sea y que se pueda generalizar por el asunto. Uno, que este modelo no lo podemos llevar a personas, ¿cierto? Dos, o sea, para dar esta explicación. Y dos, que hay estudios con las mismas raticas que demuestran que no hay alteraciones genéticas a ese nivel. Si me hago entender que no hay alteraciones a ese nivel, entonces son hipótesis. Ahora, de eso se trata la investigación. De seguir investigando, a ver hasta dónde encontramos y si apoyamos o definitivamente cambiamos paradigmas y decimos esto ya no funciona, esto definitivamente se rechaza. Esa es la respuesta a tu pregunta. Buenos días, Marcela. Yo tengo, pues a ver, un sociópata es la persona, ¿cierto?, que también puede cometer esos actos delictivos, que no, pues sí, también no tiene pues como este sentimiento por lo que tienen nosotros y todo esto, pero con la mamá y con su familia sí tiene como un respeto diferente, ¿cierto? En cambio, pues por lo menos lo que tiene un psicópata sería, pues, no tiene como tanta desimplicación aunque sean familiares y haya un vínculo afectivo. Entonces, como pues como uno al que dices que no necesariamente un homicida tiene que ser psicópata, es simplemente pues porque como que no se le ha dado eso, pues porque no se le ha dado por hacerlo, ¿o qué? No es que no se le haya dado por hacerlo, sino que hay gravedades en los trastornos, entonces todos pueden incluirse en trastornos de personalidad antisocial por los rasgos que cumplen, ¿sí? Por los criterios que cumplen, pero hay unos antisociales que desarrollan sociopatía, ¿sí? Psicopatía o simplemente son homicidas, pues como la investigación que les mostré acá en la presentación. Entonces no es que se nos haya dado por hacerlo, no, hay alteraciones que los diferencian, pues hay rasgos que los diferencian. Ese sería como el punto más alto. Sí, el psicópata, claro, definitivamente. Incluso Sue, uno de los investigadores que ha profundizado más en ese trastorno antisocial, dice que los psicópatas incluso no es que sea tan común encontrarlo, ¿cierto? Y que es el que cumple absolutamente todos los criterios del DSM-4, pero él consideraría que le falta al DSM, pues él lo critica y dice al DSM le falta incluso incluir un criterio que sea claro en que es un rasgo profundo de la personalidad. La psicopatía, o sea, que los llevan a comer que esos rasgos los llevan a cometer actos delictivos que son absolutamente distintos al del antisocial, homicida o al sociópata. ¿Sí? ¿Para allá otra pregunta? Ah, no.